Esto es Piensa México, el podcast de Alejandro Murat. Un programa de expertos donde discutiremos temas que realmente importan. Bienvenidos. Bienvenidos a Piensa México. Hoy, democracia, responsabilidad ciudadana o del gobierno. Especialmente cuando vemos participación ciudadana en México, que ronda entre el 50 o 60% y en otros países más del 90%. Con una participación de entre el 50 y 60% de la ciudadanía, este es un tema que divide. ¿La democracia es responsabilidad del gobierno o de los ciudadanos? Por eso invitamos a Benito Nasif y a Marco Gómez para hablar sin censura sobre la reforma electoral. El famoso Plan B representa una verdadera solución ante la corrupción electoral. Debatamos las consecuencias de la reforma electoral y descubramos si tienen solución los conflictos electorales. Acompáñanos a ver sus opiniones en Piensa México. Amigas y amigos, bienvenidos una vez más a Piensa México. Soy Alejandro Murat y el día de hoy vamos a hablar de la reforma electoral. Por supuesto, de la democracia. Yo les arrancaría preguntando, ¿es responsabilidad del gobierno o de la ciudadanía? Especialmente cuando en México la participación ciudadana está en el 50% y hay países que rondan alrededor de más del 90%. Hoy nos acompañan dos expertos, el doctor Benito Nasif y Marco Gómez. Benito, ¿cómo estás? Hola Alejandro, muchas gracias por la invitación. Con el gusto de compartir esta mesa contigo y con Marco. Marco, bienvenido. Alejandro, gracias. Benito, pues aquí estamos a las órdenes. Gracias por la invitación. Pues muchas gracias. ¿Ustedes cómo ven este tema en la democracia? ¿Es obligación del gobierno o obligación ciudadana? Pues yo diría que es las dos cosas, ¿no? La democracia significa que es el pueblo, el electorado, el votante, el que finalmente manda, ¿sí? La soberanía recae sobre el pueblo y es el pueblo el que elige y gobierna a sus representantes y gobierna a través de ellos. Y entonces la interacción entre un gobierno de representantes y el pueblo es la parte central de un sistema democrático. ¿Tú cómo ves, Marco? No, coincido. Yo creo que es la suma de corresponsabilidades entre ciudadanos, gobiernos y partidos, porque no podemos nosotros evitar que las reglas y el sistema electoral está diseñado para que los partidos compitan. Entonces, las reglas no necesariamente son de los ciudadanos, como se ha venido diciendo de forma equivocada desde mi perspectiva. El sistema de partidos se basa en establecer pues las reglas que los partidos asuman cumplir para poder competir en democracia. Entonces, poniendo esos tres factores, creo yo que es una corresponsabilidad de todos fortalecer el sistema. Y esa nos lleva a la pregunta, pues, que ha estado hoy en boga a nivel nacional. Tenemos una institución, pues, que se construyó a través de muchos años, hoy el Instituto Nacional Electoral, y bueno, se ha planteado una reforma, y la primera pregunta que habría que hacerse es si ustedes coinciden o no en que está en riesgo la democracia con esta reforma electoral. Con la que se aprobó pues a finales del año pasado y principios de este año. Exacto. El famoso Plan B de la reforma electoral. Yo creo que la reforma que finalmente se aprobó, ¿sí? Plantea ciertos riesgos que en este momento particularmente no deberíamos estar corriendo, porque estamos muy cerca ya del proceso electoral 2023-2024. El primero es un experimento muy grande de recorte a la estructura operativa del INE, particularmente a las juntas distritales y las juntas locales, además de una reestructura que
implica la desaparición de más del 80% del personal del servicio profesional electoral. Creo que eso representa un riesgo para la organización de las elecciones, algo que hasta ahora no ha sido realmente un problema. Las elecciones están en manos de un personal del INE altamente profesionalizado, que tiene la experiencia de haber participado en la organización de elecciones anteriores, y cambiar eso en estos momentos y sustituirlos por personal que contratas temporalmente para organizar las elecciones, creo que es demasiado riesgoso. Eso no quiere decir que no hay espacio, ¿sí?, para hacer reformas en el INE, pero creo que esta es una cercenación de capacidades en un momento delicado. La otra parte que yo encuentro preocupante también de esa reforma es que se aprobó de manera unilateral, sin el consenso con las fuerzas políticas. Y creo que una reforma electoral, para que nazca bien, creo que debe nacer a partir del consenso, de los acuerdos, con más amplios posibles, ¿sí? Y creo que en ese caso no se cumplió. Y yo mencionaría el tercer problema que veo es que la reforma sí plantea serios problemas de constitucionalidad, de no apegarse a lo que es una reforma a la legislación secundaria. Por eso se llama el Plan B. Originalmente el Plan A implicaba un cambio constitucional, dado que no tuvo ningún éxito, ¿sí?, el intento de construir acuerdos en torno a la reforma constitucional. Entonces, la, digamos, mayoría oficialista en el Congreso, ¿sí?, pues, aprobó de manera unilateral una reforma que tiene el problema de que no se apega, ¿sí?, al texto de la Constitución, ¿sí?, y que está totalmente suspendida por ahora en la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Marco, ¿tú qué opinas? En este caso estamos en un sistema presidencial, las mayorías pues pueden aplastar a las minorías. ¿Qué papel ves ahí? ¿Estás de acuerdo? ¿La Corte? ¿Qué papel debe de jugar? Y por supuesto, ¿está en riesgo la democracia? No, en absoluto. En absoluto. Pero creo que es importante entender el contexto que genera la reforma, y destacar también las cosas buenas del Plan B. Yo no estoy defendiendo el Plan B, pero sí, habiendo estado en el INE como consejero, 13 años de prestar servicios a diferentes campañas, 30 elecciones de gobernador, 2 presidenciales, después de haber sido diputado federal, pues conozco lo que pasa afuera, lo que pasa en los partidos y lo que pasa dentro del INE. Entonces, dicho lo anterior, esta reforma se ha venido posponiendo desde que yo llegué al instituto en el 2003. Yo fui consejero y fui miembro de la Comisión de Auditoría. Y yo pongo 2 ejemplos. Primero, cuando nosotros llegamos, que revisamos, por ejemplo, habían cerca de 13,000 empleados en el 2003 y habían una flotilla de 6,000 coches. Pues eso es lo más ineficiente de cualquier institución. ¿Por qué? Pues porque por cada 2 empleados había un coche. Otro ejemplo, en la elección del 2000 se contrataron a más de 2,000 gentes. Para el 2010, eventuales, se contrataron 2,000 gentes eventuales. Para el 2010, seguían activos esos 2,000 eventuales. ¿Por qué? Porque las primeras generaciones del instituto llegaron académicos a darle nombre a la institución, ¿no?, a generar credibilidad, pero no eran administradores y tomaron decisiones pues, insensatas. Se generó un elefante burocrático gigantesco. Las publicaciones publican libros que nadie lee.
la bitácora de fotografías hecha en papel cuché de más de 400 hojas, de puras fotografías de la gente trabajando, está padre. Pero después de 30 años de organizar elecciones, ¿para qué quieres más libros como eso? En fin, Claro. lo que yo trato de decir es que sí se necesitaba una reforma, sin duda. Dos, nuestro sistema democrático se tiene que adaptar a los nuevos tiempos y tiene que ser cambiante. No hay un solo sistema democrático en el mundo que se parezca. Y nosotros tenemos sin duda el más complejo y caro del mundo, ¿no? Porque ese costo y esa complejidad pues también es proporcional a lo tramposo que siempre hemos sido para hacer elecciones. Ah, Nosotros impugnamos todo, siempre hablamos de fraudes, siempre nos estamos peleando. Hay países que no tienen tribunales, ni mucho menos. En fin, lo que trato yo de decir es que, para concluir mi idea, es que el INE, con el Plan B, sigue manteniendo su autonomía, sigue manteniendo su servicio profesional, sigue manteniendo la obligación legal de cumplir con elecciones libres, equitativas, transparentes, etcétera, y tiene las facultades legales para que, si quiere volver a contratar gente del servicio, lo haga, pero ya no en las proporciones tan grandes que se den. Eso, en mi opinión, no puede ser inconstitucional. Y hay otra cosa, la última que voy a decir, que hay que destacar, que nadie la ha dicho. Esta es la primera integración de consejeros del INE que no provienen de la academia. ¿Y por qué es importante? Como yo lo decía, los académicos son importantes que hubieran llegado para darle credibilidad hasta el instituto. Es decir, porque queríamos generar confianza, etcétera. Después de 30 años ya no necesitamos académicos. Lo que necesitamos son técnicos. Y todos los consejeros que entraron en esta generación provienen de instituciones electorales, y muchos de ellos pasaron por el servicio profesional. Eso, para mí, es un gran avance del Plan B que debemos festejar. fabuloso. Eso nos lleva... Bueno, esto último ocurrió sin que hubiera Plan B, la verdad. Sí. Tiene que ver más bien con el cambio que se dio en 2000, principalmente en 2007, pero después también en 2014, en las reglas para hacer la elección de los consejeros. Entonces, lo que ha venido pasando, y eso no solamente en el Consejo General del INE, pero también lo estamos viendo en los consejos de los OPLES, ¿sí? Es que quienes avanzan en estas convocatorias públicas que se emiten, y qué bueno que sea así, es gente que especializada en la materia electoral, que viene de dos tipos de trayectorias, ¿no? Una es en los tribunales electorales, tanto estatales como incluso el federal, y en los institutos electorales locales, no solamente en los consejos. Es la nueva presidenta, por ejemplo, del INE, Guadalupe Tadei, fue presidenta de un OPLE, el OPLE de Sonora. Pero también quienes ascienden a los consejos como consejeros y consejeras locales en los OPLES, vienen de la propia estructura de los OPLES, han sido directores de algún área dentro de los OPLES. Se ha profesionalizado mucho, se ha especializado mucho el área. Yo creo que en ese punto coincido con Marcos, parte de la maduración, ¿sí? y de la creciente especialización de la materia electoral. Sigue la profesionalización, entonces, porque eso es algo que no se ha dicho, ¿no? Que eso es valioso. El Plan B está detenido, no se ha puesto en práctica, no está suspendido porque razones jurídico-constitucionales, ¿no? Entonces, esta evolución del Plan B, esta evolución no se la debemos al Plan B. Yo creo que es parte de un proceso que venía. Que viene de y eso, tiempo atrás, por ejemplo, ¿no? Se ha hablado de las juntas locales, de los OPLES. ¿Deben de mantenerse o no deben de mantenerse? Las juntas locales y las distritales, yo creo que se tiene que hacer un análisis ponderado sobre la conveniencia o no de mantenerlas, porque también hay que decirlo, no todos los años hay elecciones y no puedes tú mantener de forma eficiente personal que en 2 años no trabajan. El INE es una institución de orden público, claro. Es de interés de todos los mexicanos, tiene que ser eficiente.
Entonces, si ser eficiente implica despedir a trabajadores para que el sistema funcione, se tiene que hacer. Claro. Y eso, en mi opinión, fue lo que sucedió y se necesitaba. Benito, no me dejarás mentir. Había eventuales que llevaban más de 10 años contratados, pagados por honorarios. Claro. Eso no... Me parece que también la tecnología ya juega un papel, ¿no? Vimos a Brasil, una elección muy cerrada, que entiendo hizo la reforma al voto electrónico 2 años antes, y bueno, pues generó certeza a horas, ¿no? De la elección. ¿Ustedes qué salvarían de lo que hay hoy, o del plan B o el plan A? Sí. ¿Qué hay que quitar y hacia dónde habría que innovar, ¿no? Como este planteamiento del voto electrónico. ¿Es algo que se debiera de prever ya en un futuro cercano? No, desde luego que sí. Y de hecho el INE ha empezado, a pesar incluso de que la legislación electoral no lo prevé, ¿sí? Ha ido construyendo un camino para empezar a instalar, primero en elecciones locales, pero incluso en las elecciones de 2021, en las elecciones federales, y empezar a hacer pruebas pilotos vinculantes, ¿sí? Entonces, se ha ido acumulando ya alguna experiencia en eso. La transición hacia el voto electrónico, que eventualmente se tiene que dar, yo creo, porque hay un enorme espacio para que la tecnologización de los procesos electorales tiene, sin embargo, que hacerse de manera cuidadosa, para que la experiencia del votante, ¿sí?, no genere pues cuestionamiento a los resultados electorales. Y hay países que avanzaron muy rápido y luego regresaron. No son países europeos, claro, ¿sí?, donde instalaron rápidamente, desde los 90s, por ejemplo, instalaron urnas electrónicas y se movieron muy rápido, y después, dada la reacción que hubo por parte de la opinión pública, regresaron al papel. Lo mismo pasó en Estados Unidos. Entonces, no es un avance, digamos, lineal, sencillo. Es una transición compleja. Yo creo que tiene que gradual. Tiene que ser gradual. Ese es mi ¿Tú estarías de punto acuerdo? vista. No, yo no estoy de acuerdo. Y les voy a decir por qué. El problema del voto electrónico, y por lo que prácticamente son muy pocos, no más de 5 países que lo implementan, es que tú no tienes forma de acreditar de forma fehaciente la identidad del emisor del voto a través de una computadora. Y hay otros elementos que pueden ser coacción. Por ejemplo, una persona de edad avanzada puede recibir ayuda de alguien para generar el tema del voto electrónico, y pues puede ser coaccionada. A lo que yo voy es que si el voto electrónico no ha avanzado en el mundo, es porque antes de votar tú tienes que acreditar la identidad, y la única forma de acreditar la identidad de forma segura es a través de los biométricos y de un sistema que permita al ciudadano identificarse plenamente, cruzar esa base de datos con el INE y entonces sacarlo. Estamos muy lejos de lograr eso, y tendría que evidentemente hacer, primero, desarrollos tecnológicos, segundo, modificaciones legales profundas para poder llevar a cabo este tema. Y tercero, no todo lo que pasa en el mundo nos debe de aplicar a nosotros. Nosotros tenemos una historia de trampas brutales. Esas trampas fue lo que generó un sistema electoral de los más seguros y complejos del mundo. Incluso México exporta electoral. Alguna vez, muy rápido, tuve yo una reunión con el secretario general de las Naciones Unidas cuando invitó al entonces IFE a capacitar a Afganistán, a Irak, en la organización de sus procesos electorales. Entonces, digamos que esos países y muchos otros tienen partes o todo de lo que se diseñó aquí en México. A lo que yo voy es que yo tendría mis dudas por lo que menciona Benito,
pues que no se generaría una certeza absoluta y eso generaría un cúmulo de impugnaciones adicionales que pondría en duda la propia credibilidad del sufragio, porque también hay que decirlo, la democracia en México cuesta lo que cuesta porque somos unos tramposos. Claro, esa es la otra, es el costo-beneficio. ¿Cómo mides la democracia versus los costos, ¿no? Que hay, porque se habla mucho de este tema, que es la más cara. Sí. Aquí tienes Brasil, por ejemplo, es una historia de éxito en la adopción de un cambio tecnológico, pues de completamente pasar del sistema basado en papel, ¿sí?, a un sistema de urnas electrónicas que han ido mejorando con el paso del tiempo. Pero alguna vez en alguna discusión escuché decir a un buen amigo consejero, dice, yo lo que más le envidio a los brasileños no es tanto su sistema de urnas electrónicas, sino la confianza que tienen en ellas, porque fácilmente esa confianza puede perderse, ¿sí? Y como ocurrió en otros países, incluyendo Estados Unidos, ¿sí? En algunos, por ejemplo, Orange County compró urnas electrónicas de las más avanzadas del mundo y en el siguiente proceso electoral regresaron al papel, ¿sí? Y lo mismo pasó en otros países europeos. Es un cambio complicado. Si tienes que tener una muy buena estrategia para avanzar, donde puedes avanzar rápidamente, pero no lo puedes introducir, creo yo, ¿sí?, a golpe y porrazo, todo igual para todo el país, porque entonces creo que porque no existen las condiciones. El para factor hacer eso, confianza, ¿no? Desde el punto de vista de la conectividad que tienes en estados como Guerrero, Chiapas, en las zonas urbanas puede ser que sí sea una cosa muy exitosa, ¿no? Entonces creo que se debe avanzar donde se puede avanzar, ¿sí?, y mantener y tener una transición quizás más lenta en los lugares donde no puedes ir al mismo ritmo, ¿no? Por último, para cerrar este bloque, Marco, la Corte, considerando pues estos argumentos en estos momentos, ¿qué papel debe de jugar? No, bueno, la Corte creo que nos ha demostrado que las instituciones en este país, a pesar de todas las críticas, marchas que se han dado, siguen funcionando. Entonces, pues la Corte tiene que hacer su chamba y si considera que porque lo que está ahorita por resolverse es que el proceso electoral, no la reforma en sí misma, sino el proceso legislativo fue inconstitucional. Si es eso lo que sucedió, pues entonces que se determine que sea inconstitucional y ya. Pero pues cada institución tiene que tener y cumplir con su papel y hasta ahora, bien o mal, eso ha sucedido. Y hoy, después de este gran debate, Benito, vemos a un INE igual de fuerte en el tema de la confianza, o ves aún después de la resolución de la Corte un impacto en la confianza ciudadana por esta polarización. Yo creo que la renovación del Consejo General, renovación parcial, ¿sí?, que es algo muy bueno, por cierto, en mi experiencia como consejero, que no cambia la totalidad del Consejo General del INE. En este caso fue el nombramiento de 3 consejeros y la consejera presidenta. Los otros 7 consejeros pues ya tienen la experiencia de, en algunos casos, de haber participado incluso en elecciones federales, en otros casos nada más en elecciones, en elecciones locales. Entonces yo creo que la renovación, me parece que el INE sale fortalecido. Me hubiera gustado más el modelo de acuerdos que pienso yo que desafortunadamente la mayoría oficialista rechazó de entrada. El INE, los consejeros del INE siempre eran nombrados a partir del consenso de las fuerzas políticas representadas en el Consejo. Y yo creo que eso le daba mucha fortaleza al INE. Esta es la primera vez, ¿sí?, que nos vamos a se opta por un mecanismo de reconducción legislativa, que es
la insaculación, el sorteo esencialmente. A mí me parece que es mejor que los partidos políticos se pongan de acuerdo, ¿sí?, en los nombramientos. Eso habría hecho, desde mi punto de vista, mejor la renovación, habría fortalecido más, pero no está mal lo que salió. Ha pegado a la Constitución. ¿No ves un impacto en la confianza ciudadana? No, yo creo que la confianza ciudadana en el INE es cíclica, la verdad. Crece conforme se aproximan, sobre todo las elecciones federales, ¿sí? Y la gente empieza a escuchar más del INE, toda la evidencia que yo he visto, medido eso en las encuestas, así lo muestra, ¿no? Y luego, esa confianza cuando gana la oposición en las elecciones también crece un montón, ¿sí? Entonces el INE salió muy fortalecido de las elecciones de 2018, de 2012, ¿sí? Pero ciertamente ese nivel de confianza, lo que hemos visto es cíclico, luego vuelve a bajar, luego vuelve a subir, pero yo pienso que el INE que tenemos hoy en día, nació de las reglas establecidas en la Constitución y creo que es una institución fortalecida. ¿Tú crees eso, Marco? Sí, yo creo que el INE... Creo yo que el debate realmente del riesgo de la democracia es un debate de los círculos rojos. Bien. La gente, el grueso de la gente no ve que la democracia esté en riesgo ni que se vaya a acabar, ni mucho menos. Eso para mí es otro debate. Lo que ya estamos viendo y vamos a seguir viendo, y eso va a fortalecer al INE, es que vamos a ver consejeros más profesionales. Ya no vamos a ver consejeros activistas o influencers, expertos en Twitter y en ese tipo de cuestiones. Vamos a tener consejeros que sean responsables, que entiendan que su función es ser árbitro, no ser actor. O sea, un consejero es un puesto técnico que sabe hacer política, pero no es un puesto político. Y eso deben de tenerlo claro, si eso se olvidó. Consejeros, por ejemplo, como Murayama, pues la verdad, le hicieron un daño brutal por su incontinencia en las redes al instituto. Era muy difícil tratar de construir y generar acuerdos cuando yo fui diputado en la elección de los consejeros anteriores, cuando de repente empezaba este consejero a tuitear expresiones que aun y cuando tuviera la razón, pues se leían en contra del propio gobierno. Yo creo que mucho de este plan B lo generó el propio INE, los consejeros, y su responsabilidad a no poner... Asumes posiciones políticas, no técnicas, ¿no? Que es al final... Hasta ahorita, los consejeros que llegaron hace 2 meses han tenido un papel en redes sociales muy mesurado, muy tranquilo. Las discusiones las dan en la mesa, no salen a generar polémica en redes sociales. Y ese cambio abona a la confianza. ¿Tú cómo ves, Benito? Pues mira, yo tengo una muy buena opinión del consejero Murayama y su trabajo. Me tocó ser colega suyo como consejero, igual como Marco, ¿sí? Bueno, yo contigo. Con él no. Sí, con él no. Sí, coincidimos Marco y yo. Y digo, mi experiencia en el INE de 12 años, pues me tocó interactuar con consejeros con diferentes perfiles, la verdad. ¿Pero debe ser más técnico o sí asumir opiniones de corte político? O sea, el consejero Murayama técnicamente era muy competente, la verdad. En temas como fiscalización yo pienso, de los consejeros que estaban mejor preparados, ¿no? Y que más le interesaban, además, porque hay consejeros a los que el tema de fiscalización les parece pues increíblemente árido, ¿sí? Pero él era muy apasionado de ese tema y tenía un estilo, sí, también pues, personal de ejercer el cargo. Como también el consejero, el consejero Gómez, ¿no? En los debates, en la mesa del consejo, en aquel entonces redes sociales, no tenían el papel que hoy tienen. Juega, ¿no? Pero era muy polémico
y un estilo de confrontar directamente su posición, expresarla de manera muy clara cuando no estaba de acuerdo. Hay consejeros, yo me incluyo entre ellos, que tendríamos más a buscar el consenso, a construir acuerdos y a tratar de sostenerlos luego a veces en el Consejo General del INE. Pero yo creo que esta diversidad en los perfiles de los consejeros, desde mi punto de vista, hace siempre más fuerte a la institución. Pues de eso se trata la democracia. ¿Tú qué opinas? ¿Debe de haber opiniones o estrictamente un análisis técnico? Regresamos al siguiente bloque, mitos y realidades. Piensa México. Continuamos. Regresamos a Piensa México. Recuerden, síganos en todas las plataformas de redes sociales. Soy Alejandro Murat y estamos en el bloque de mitos, realidades o chisme. Y bueno, pues yo les plantearía, Benito, ¿desaparece el PREP con esta reforma? ¿El plan B, el plan A? Yo diría que no. Sí. Es no o chisme. No desaparece hay una contradicción, de hecho, en la legislación, pero yo creo que va a seguir siendo necesario en tanto no introduzcas por completo un cambio en la forma de reportar resultados preliminares. Perfecto. ¿Y tú verías qué forma sería esa si hubiera? Pues mira, el voto electrónico. Bien, sí, perfecto. Pues Brasil no tiene PREP, sí, pero porque tiene urna electrónica en todo el país. Claro. Aquí, si introduces las urnas electrónicas, en esos lugares no necesitarás algo como el PREP. ¿Sí? Pero en tanto tengas traslados muy prolongados, largos, de paquetes electorales, desde las casillas a los centros de acopio, que son las juntas distritales, vas a necesitar algo parecido como el PREP. Marco, mito, realidad o chisme, quitar diputaciones, senadurías, ¿afecta la representación ciudadana? No, yo creo que en absoluto. Yo creo que el porcentaje que nosotros tenemos de senadores y diputados... Mito, entonces. Es un mito, perdón, tienes razón. Mito. Depende de cómo se haga, ¿no? Claro. Depende de cómo se haga. Sí. Es mi opinión, sí. Creo que la propuesta del plan B, original, del plan A, no era mala, ¿sí? Y yo creo que eventualmente debería retomarse, particularmente en lo que concierne a la Cámara de Diputados. Pero creo que eso debe hacerse en otro momento. Y por ejemplo, la representación, los plurinominales famosos, sí. ¿Deben de mantenerse? Sí, claro. Sí. Desde mi punto de vista. Sin duda. Sí, no sé qué piensa el consejero Gómez. Sin duda. Pero ahí sería realidad, ¿no? Así es. Ahí sería de hecho, realidad. el plan A contemplaba reducir el número yo creo que excesivamente a 300, el número de diputados. Quizás 400 podría estar en un buen número, un número razonable, ¿sí? Y no solo manteniendo la representación proporcional, sino haciendo elecciones exclusivamente bajo el principio de representación proporcional, con circunscripciones que tienen las mismas demarcaciones que en los estados. Esa es una buena idea del plan A. ¿Por qué? Porque entonces lo que quiere hacer el consejero Gómez, que es reducir la burocracia en los consejos distritales, entonces sí se puede hacer. ¿Tú cómo ves, Marco? No, yo creo que se puede hacer ahorita. No necesitamos esperarnos para eso. Yo lo que creo es que reducir o no reducir diputados, senadores, pues la verdad es que no resuelve nada. Entonces eso sí nos lleva a la pregunta de ¿el sistema electoral mexicano es el más caro del mundo? ¿Mito, realidad o chisme? No, es una realidad, porque como lo dije, pues el precio es proporcional a la desconfianza. Claro. Nosotros nos ahorraríamos millones de pesos si supiéramos reconocer los resultados de una elección. No necesitaríamos tribunales. Yo creo que es un chisme, ¿eh? Sí, yo no he visto un estudio serio, creíble, en el cual compares manzanas con manzanas y peras con peras. ¿Sí?
porque las cifras que se han dado a conocer de cuánto cuesta el voto en un país y en otro, hay muchas cosas que no toman en cuenta, ¿no? Por ejemplo, obviamente, aquí en México, parte del costo de organizar una elección es mantener un padrón electoral y la credencial para votar actualizada. Hay países donde ese costo, ¿sí?, no lo absorbe la autoridad electoral porque lo tiene el Ministerio del Interior, ¿sí?, o lo tienen otras áreas del gobierno, y solamente el papel de la autoridad electoral es, a partir de esa información, construir el listado nominal. En México tenemos otro sistema, ¿sí? El INE emite, ¿sí?, el documento de identificación más usado, más creíble, ¿sí?, y que además es gratuito. Y eso me llevaría a esta pregunta, Benito. ¿Es mito, realidad o chisme? ¿El sistema electoral mexicano es el mejor del mundo o uno de los mejores del mundo? Yo creo que esa pregunta no hay manera de responderla. Cada país tiene el sistema electoral que ha construido para resolver los problemas que históricamente ha enfrentado. El consejero Gómez lo ha dicho con mucha claridad. Tuvimos que hacer todo esto porque este era el país de las trampas y del fraude electoral, ¿sí? Y para poner fin a eso y empezar a establecer la credibilidad de las elecciones, construimos todo esto. Entonces es mito. Eso creo. Excelente. Marco, ¿con el voto electrónico será más fácil cometer fraudes? ¿Mito, realidad? Realidad. Realidad. Muy bien, bueno, pues terminamos este bloque de mitos, realidades o chismes, y vamos a seguir a otro bloque que es la ráfaga. Volvemos con más de Piensa México. Vamos a hacer una ráfaga de preguntas. Empezaría, Marco, preguntándote, ¿el INE se toca o no se toca? Sí, cuando sea necesario. Perfecto. Benito, ¿INE o INEC? INE, por ahora. Este es para ambos. ¿Voto electrónico o tradicional? Tradicional. Mixto. Benito, ¿reforma electoral, cambio o capricho? Plan A, plan B. El plan B es una imposición unilateral de la mayoría oficialista en el Congreso. Marco. Pues yo creo que hay muchas cosas muy rescatables en el plan B. O sea, por ejemplo, el derecho de minoría se reconoce como nunca antes. Reglas de fiscalización y de aplicación estricta de la norma. Lo que ha echado a perder este sistema electoral es la interpretación garantista, porque eso le da un nivel de discrecionalidad a los consejeros y a los magistrados brutal. Eso se arregla en el plan B y eso genera certeza. Este es para ambos. ¿El voto debe ser obligatorio constitucionalmente o libre? Yo creo que deberíamos hacer dos reformas. Uno, volverlo obligatorio, ¿sí? Y la otra es establecer la segunda vuelta en las elecciones presidenciales. Marco. No, yo creo que no debería ser obligatorio, porque también el que no vota dice algo. Entonces, y su no participación también influye en el tema de los resultados. El chiste es estar consciente de ello. Yo creo que si nosotros lo imponemos tampoco vamos a resolver mucho. Lo que tenemos que hacer, en mi opinión, es promover mayor inclusión en los temas políticos de fondo. Y bueno, en el marco de esta discusión hoy, esta reforma y cómo se ha venido desenvolviendo el debate y el papel que juegan las instituciones, ¿podemos hablar de una victoria o una derrota para la democracia? Yo diría que la moneda está en el aire todavía. Por lo pronto, la activación de contrapesos, la revisión constitucional a la que está siendo sometida el plan B, yo la considero una victoria de la democracia. A ver, yo creo que tampoco tenemos que obsesionarnos por la unanimidad. Si la mayoría adoptó ese tema, pues adelante. Pero en fin, otra vez yo lo que voy es que yo no veo ningún retroceso. Yo creo que el INE tiene una oportunidad para reestructurarse, para hacer procesos más baratos y más eficientes. ¿Por qué? Lo repito muy breve,
porque sigue manteniendo su autonomía, sigue manteniendo su servicio profesional, sigue estableciendo la obligación legal que tiene que cumplir y las facultades para llevarlo a cabo. Con esos 3 elementos y el servicio profesional que tiene más de 30 años capacitando a México y al extranjero, pues no deberían de tener ningún problema para hacer la reestructura que se necesita desde el 2000. Entonces, ¿derrota o victoria? Pues yo creo que puede ser... No hay otra opción. Chisme. Muy bien, pues hemos llegado al cierre de este bloque y ya a la parte final de este programa Piensa México. Y bueno, pues yo les quisiera preguntar, si ustedes tuvieran la facultad para hacer un cambio, en este pues sistema electoral que tenemos, ¿cuál harían si tú fueras, en este caso siempre lo hacemos si fueras presidente, pero este es un órgano pues autónomo, independiente, entonces más bien pues si ustedes tuvieran esa facultad para hacer un cambio hoy, ¿cuál harían, Benito? Yo impulsaría sin duda la representación proporcional y quitaría la sobrerepresentación que todavía tolera nuestro sistema. Creo que esa reforma beneficiaría muchísimo al sistema. Marco. Yo me iría a cambiar las reglas del juego en el Consejo General del INE y en los tribunales. Es decir, para mí, un consejero debería de permanecer en el cargo 20 años y posteriormente que se retire con la obligación de no aceptar ningún cargo público y que se le pague una pensión a cambio. Solo así vamos a garantizar la plena independencia y certeza de nuestro sistema electoral y abonaría mucho darle a credibilidad al sistema. Porque sí hay indicios de que ya se empieza a descomponer en algunos sectores, en algunos conceptos. Entonces, si queremos retomar la independencia, pues la verdadera independencia empieza desde que se tiene la independencia económica para poder actuar, ¿no? Bueno, y tú que hoy me ves, si tuvieras esa facultad única para abonar y cambiar para bien el sistema electoral mexicano y sumar a la democracia, pues, ¿tú qué harías? Piensa México. Seguimos con Piensa México. Bueno, y antes de concluir, arrancamos hablando de esta responsabilidad del gobierno, de la ciudadanía, y hoy hemos visto que la ciudadanía pues, ha salido a las calles para ejercer su opinión con marchas, y yo les preguntaría a ambos, eso, ¿cómo lo ven desde la perspectiva de las instituciones y de la democracia en México? Bueno, yo creo que es muy positivo, ¿no? En México hay una tendencia muy fuerte a la despolitización y creo que las cosas del gobierno y del Estado son demasiado importantes como para dejárselas exclusivamente a los políticos. Y por eso yo no solo vi con muy buenos ojos, sino me sumé a las 2 marchas a las que se convocaron para pedir que no se tocara al INE. Queriendo decir con eso, este no es el momento, ¿sí? Y nos preocupa mucho, ¿sí?, que al tratar de meterse con el INE, ¿sí?, modifiques de tal manera una institución que garantiza el voto libre, ¿sí?, y que garantiza las elecciones creíbles en este país, y que eso implicara un retroceso, ¿sí?, a épocas anteriores, donde las elecciones realmente no eran el mecanismo por el cual se determinaba quién nos gobernaba. Entonces, me parece que la ciudadanía con eso mandó un mensaje muy fuerte. ¿Sí? Nos preocupa mucho esto, ¿sí?, y es importante proteger esta institución que ha sido clave
en la transición, ha sido la clave en la transición de México de un sistema autoritario basado en un solo partido a un sistema competitivo, donde al final del día es la gente la que decide en las urnas. Marco, refuerza la democracia. Pues mira, yo creo que las expresiones democráticas de que la gente se exprese de forma pacífica siempre es algo que hay que reconocer. Yo creo que lo que estuvo mal de todo esto es la participación del INE y que el propio INE haya sido quien la haya alentado para defender con medias verdades muchos de los temas. Te pongo yo rápidamente 2 ejemplos. Nuestro amigo Murayama proponía y difundía que si se ponían los módulos del registro en oficinas del gobierno se vulneraba la seguridad del padrón. A ver, y hay que poner el contexto, por ejemplo, muy rápido. El INE, ¿cuántos arrendamientos tenía, Benito? Cerca de 1,000 inmuebles en todo el país, o más, ¿no? Como 2,000, 3,000 inmuebles en todo el país para poner los módulos que renta. El hecho de llevar esos módulos a oficinas de gobierno implicaba un ahorro brutal. ¿Por qué no se vulneran los sistemas? Pues porque en los módulos tú tienes una computadora y mandas la información a Pachuca y en Pachuca se resguarda. Entonces, ¿dónde está la vulneración? Lo que se generaría es un ahorro brutal en más de 2,000 arrendamientos que tiene el INE en toda la República por los módulos, por oficinas y otro tipo de temas. Y eso lo difundió el INE como parte de los actos que vulneraban el Plan B, ¿no? Lo cual es una mentira. Ponían como pretexto es que se están atentando contra infinidad de empleos. Sí, pero no decías que veníamos arrastrando más de 2,000 eventuales que se les pagaba por honorarios desde hace más de 10 años. Pues entonces, que el INE participara en un debate con medias verdades y se sumara a un movimiento en defensa del INE con un claro mensaje hacia el gobierno, creo que sí violó, en mi opinión, la imparcialidad que debieron de haber llevado los propios consejeros. A mí me parecieron marchas muy espontáneas. Yo estuve ahí, vi la gente que llegó y no es el tipo de gente que nadie pueda cargar. Ciertamente esta es una discusión que la tuvimos, de hecho, en el seno de la Comisión de Registro Federal de Electores, porque antes de que el IFE sustituyera a lo que era entonces la Comisión Federal Electoral, y por un tiempo todavía después de la creación del IFE, ¿sí? Los módulos de atención donde hacían los trámites, ¿sí? Estaban ubicados en oficinas públicas de gobiernos estatales, ¿sí? Y después de una discusión que continúa todavía, pero la mayoría de los partidos de oposición pedían que se mudaran esas oficinas a un sitio donde fuera exclusivamente del INE. Entonces, la gran mayoría están en las sedes de las juntas distritales, pero el INE y el IFE antes las fue acercando a la ciudadanía, ubicándolo en sitios de mayor acceso. Sí tiene un costo, ¿sí? Pero yo creo que no ese es el tipo de cosas en las que conviene ahorrar. Los beneficios lo justifican. Lo que estamos de acuerdo es de que participar y ver que la gente salga, pues refuerza la democracia. Totalmente. ¿No? Bueno, hemos llegado al final de este programa. Hoy, la reforma electoral y la democracia mexicana. Quiero agradecer al doctor Benito Nasif, a Marco Gómez, esta gran conversación a favor de México. Y ya saben, pónganle like, compartan este video, síganlo en todas las plataformas de redes sociales. Piensa México. Soy Alejandro Murat. Esto es Piensa México, el podcast de Alejandro Murat. Un programa de expertos donde discutiremos temas que realmente importan. Los esperamos la próxima semana